Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros oyentes a través de nuestra radio Cristiano Agape. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en vivo de la Iglesia Bíblica Agape. Esperamos que, como cada domingo, el mensaje de esta tarde pueda ser una bendición para ustedes. Así que, con Biblia en mano, vamos a abrir la palabra del Señor. A los hermanos que están aquí en el santuario, vamos a tomar nuestras Biblias en nuestra mano derecha y vamos a hacer nuestro credo dominical para prepararnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Están listos, hermanos? Amén. Amén. Le decimos al Señor con nuestras Biblias en nuestra mano derecha: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien. Abra su Biblia, hermanos, en esta tarde en el libro del profeta Jeremías. Quisiera leer dos versículos del profeta Jeremías en su capítulo 33, que va a ser, como ya es usual, un versículo que voy a usar como puente para lo que vamos a tratar en esta tarde. Jeremías capítulo 33, versículo 25 y 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Así ha dicho Jehová: si no permaneciere en mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, dice el Señor, algo tiene que suceder. Tiene que haber una explicación por qué todo en este mundo, hermanos, está gobernado por una perfección, con una armonía y con un propósito simplemente inexplicables. Si Dios no existe, ¿cómo podemos explicar que la naturaleza obedezca a leyes que no pueden ser, hermanos, explicadas ni por la casualidad, ni por la razón, ni por la generación espontánea, ni por la evolución? A menos de que haya un ser soberano que esté gobernando la creación, para la que la creación sea una manera en la cual Dios gobierne lo que Él ha creado. Vamos a orar al Señor y pedir su bendición. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, otra vez gracias por exponernos, Señor, tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de tener este edificio en el cual tan cómodamente, Señor, podemos escucharla. Gracias por el aire acondicionado que proporciona, Señor, mi Dios, la electricidad, Señor, y Padre, y podemos, Señor, disfrutar, Señor, este tiempo de escuchar tu palabra. Bendice, Señor, mi Dios, el mensaje, que todo lo que digamos, Señor, sea consistente con tu palabra santa, y que, Señor, nuestros corazones se edifiquen, se informen, Señor, mi Dios, de tal manera, Señor Padre, que la fe que tú nos has otorgado, Señor, se incremente cada vez más con las pruebas y la evidencia, Señor, que tú nos has dejado para confirmar que la revelación sobrenatural de tu palabra es la única fuente, Señor, en el cual podemos conocerte. Te alabamos, te bendecimos, Padre, damos la honra y la gloria a ti y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Padre, permite, Señor, que el mensaje de esta tarde nos edifique, Señor, y nos instruya. Te lo pedimos, Señor Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Asiento, por favor, hermanos. El químico alemán Justus von Liebig, que hizo importantes contribuciones a la química biológica y agrícola y trabajó en la organización de la química orgánica, dijo esto en una ocasión: la grandeza e infinita sabiduría del Creador
la reconocerá solo el que se esfuerce por extraer sus ideas del gran libro llamado la naturaleza. La grandeza e infinita sabiduría del Creador la reconocerá solo el que se esfuerza por extraer sus ideas del gran libro que llamamos la naturaleza. Esta es una conclusión, hermanos, que solo puede darse cuando alguien no solamente ha decidido creer en Dios con los ojos de la fe, sino también con los ojos de la evidencia. Creer en Dios no solo debe tomar un paso de fe, hermanos, sino también debe de haber un esfuerzo por conocer mejor a ese Dios que nosotros clamamos decir que existe. Y esa es la razón por la cual tenemos la obligación de avanzar siempre hacia el verdadero conocimiento de Dios. Nuestra insistencia, hermanos, en ir cada vez más, poco a poco, domingo tras domingo, en algún mensaje que predicamos, es que nosotros conozcamos al verdadero Dios, al Dios revelado en las Santas Escrituras. Uno de esos aspectos o uno de esos asuntos que hemos de abarcar si queremos avanzar hacia ese conocimiento es sobre la existencia de Dios. La existencia de Dios. Hemos explorado ya uno de los primeros asuntos en cuanto a ello. Hablamos acerca de dónde se origina la idea de Dios, dónde se originó la idea de Dios, cómo el hombre originó la idea que existía un ser supremo, un ser divino, un Dios que gobernaba todo y que había creado todo. Y nos dimos cuenta por lo que dicen las Escrituras y algunas de las mentes más privilegiadas que Dios ha hecho para confirmar su existencia, que el origen de la idea de Dios, hermanos, es una idea innata en el hombre. Dios creó al hombre, hermanos, con esa inclinación, con esa intuición en su ser, para que este ser humano pueda adorar a Dios. Nadie le tiene que probar a ningún ser humano que existe Dios. Es algo innato en él. Por supuesto, tiene que ser expuesto a una fuente correcta para que lo adore y lo sirva de manera correcta, pero Dios, hermanos, creó al hombre con eso. Dijimos también que la idea del origen de Dios vino no como una deducción de la razón. No es la razón del hombre lo que lleva a probar la existencia de Dios, aunque hay buenos razonamientos, hay buenas razones para creer en la existencia de Dios. No es razonando que llegamos a concluir que Dios existe. Por lo tanto, dijimos que la respuesta de dónde se originó la idea de Dios tiene que ser de una fuente, de una revelación sobrenatural. Únicamente, hermanos, la Biblia puede decirnos a nosotros cómo esa idea se originó en la mente del hombre. Entonces, la existencia de Dios, hermanos, es algo que nos debe de importar, porque si nosotros decimos que Dios existe, tenemos que encontrar evidencias. Tenemos que confirmar esas evidencias y de esa manera, hermanos, mantener firme la convicción de la existencia de nuestro Dios. Y por ello, uno de los aspectos que hemos empezado a explorar como un segundo punto a esto de la existencia de Dios es las evidencias a favor de la existencia de Dios. Científicos, hermanos, astrónomos, biólogos, químicos, matemáticos, historiadores, arqueólogos y otra gama de hombres, hermanos, que se han dedicado, hermanos, a buscar esas evidencias, a presentar esas evidencias, de tal manera que usted y yo, que no somos expertos en ninguna de esas materias, pero que sí tenemos la revelación sobrenatural de la palabra, podamos convencernos cada vez mejor, que nuestra convicción crezca, hermanos, acerca de la existencia de Dios, las evidencias a favor de la existencia de Dios. Y nos hicimos una pregunta inicial para tocar este punto. Y la pregunta inicial fue, ¿cuáles son aquellas evidencias de la existencia de Dios que tienen argumentos que son dignos de considerar? Como le dije, matemáticos, biólogos, químicos, astrónomos, arqueólogos
y una gama de hombres, hermanos, que han estudiado, que se han preparado, han encontrado evidencias que es más factible, hermanos, creer en Dios que no creer en Dios. Le dije que hay 3 de estas evidencias que se usan comúnmente para confirmar la existencia de Dios. La primera de ellas la empezamos a ver la semana pasada, y una fue la teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente. Nos dimos cuenta, hermanos, que todo el universo tiene un diseño, y que no pudo ser causado ni por el azar, ni por la casualidad, ni por la selección natural, ni por un proceso evolutivo. Tuvo que haber alguien que lo diseñó. Que tuvo que haber alguien que lo diseñó, hermanos. En su libro, el libro de las respuestas, el conocido creacionista Ken Ham describe cómo podemos reconocer la evidencia de la inteligencia en todo lo que hay en este mundo. Y él dijo esto: ¿por qué razón se emocionan tanto los científicos cuando descubren herramientas de piedra junto a huesos en una cueva? Las herramientas de piedra son señales de inteligencia. Los científicos reconocen que esas herramientas no pudieron diseñarse solas, sino que son el producto de la inteligencia que las creó. Por lo tanto, los investigadores concluyen correctamente al afirmar que un ser inteligente fue responsable por la creación de esa herramienta. Entonces, en todo lo que vemos en este universo, hermanos, hay inteligencia. Porque todo tiene un diseño. Nada, hermanos, se forma, nada se agrupa, nada llega a ser, hermanos, por casualidad. Hubo que haber alguien, hermanos, que diseñó inteligentemente aquello que usted ve en todo lugar. El mismo creacionista Ken Ham nos daba una analogía al analizar, hermanos, las millones de partes en un avión. Nadie creería, hermanos, que esas millones de partes simplemente se juntaron al azar y tiene usted una máquina voladora. Nadie. Tuvo que haber alguien que la diseñó. Alguien inteligentemente lo suficiente para crear con todas esas partes un animal que pudiera volar, o una máquina que pudiera volar, no un animal. Parecen animales. En la antigüedad creían que eran pájaros voladores, ¿verdad? Eso dicen por allá. Entonces vimos, hermanos, que esta teoría es una evidencia, hermanos, de que tiene que existir Dios. No hay otra explicación, hermanos, inteligente. Es absurdo creer que todo viene simplemente de una explosión o de un proceso evolutivo o de la casualidad. Nadie. Pero hay una segunda evidencia que podemos proponer, y esa es la evidencia de las leyes de la naturaleza. La evidencia de las leyes de la naturaleza. Justus von Liebig decía: la grandeza e infinita sabiduría del Creador la reconocerá solo aquel que se esfuerce por extraer sus ideas del gran libro que llamamos la naturaleza. Hermanos, la naturaleza nos ofrece evidencias, hermanos, irrefutables acerca de que Dios existe. Las leyes que rigen la naturaleza, hermanos, son evidencias de que tiene que existir alguien que las diseñó y las gobierna de tal manera que la naturaleza cumple perfectamente con las funciones que debe de tener. Ahora hasta le pusieron nombre o título a ella: la madre naturaleza. Y una madre no creo que no sea inteligente. Tiene que tener inteligencia. La naturaleza, hermanos, como producto de alguien inteligente, es inteligente. Entonces, una segunda evidencia, hermanos, que podemos presentar es sobre la existencia de Dios, es las leyes de la naturaleza.
Observe lo que dice Job en el capítulo 38, hermanos, versículo 4 al 11. Job capítulo 38, versículo 4 al 11. Este es un versículo, hermanos, excelente para iniciarnos, hermanos, a explorar este asunto sobre las evidencias de la existencia de Dios por medio de las leyes de la naturaleza. Job capítulo 38, versículo 4 al 11. ¿Sí le dije 4 al 11 o no? ¿Sí? ¿4 al 11? Muy bien. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Note especialmente lo que dice Job en el capítulo 38, versículo 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Estas palabras, hermanos, son una revelación divina, hermanos, de que hay alguien que está en control de todo lo que sucede en la creación, de todo lo que sucede en la naturaleza. Que hay leyes, hermanos, en la naturaleza que están diseñadas de tal manera, hermanos, que cumplen perfectamente con la función de aquel que las diseñó. Y cuando uno ve las leyes de la naturaleza, hermanos, uno se da cuenta y no puede tener otra respuesta más que existe un Dios, hermanos, que las diseñó así y que las mantiene así. El conocido astrónomo graduado con una summa cum laude en física y astronomía, Jason Leslie, comenta esto en su libro The New Answers Book sobre esto, sobre las leyes de la naturaleza. Él dice esto: la lógica de Dios está constituida en la fibra del universo. Por tanto, el universo no funciona al azar o de manera arbitraria, sino que obedece a las leyes de la química que derivan lógicamente de las leyes de la física. Muchas de estas derivan lógicamente de otras leyes físicas o matemáticas. Las leyes naturales fundamentales existen solo porque la voluntad de Dios las estableció. Son el instrumento lógico y ordenado que el Señor puso en efecto para sustentar y sostener el universo que creó. Hermanos, estos hombres han hecho estudios profundos acerca, hermanos, de todo lo que sucede en la naturaleza, y se dando cuenta que hay leyes que la naturaleza sigue, que no pudieron venir, hermanos, por causa de la causalidad o casualidad, al azar, que como un proceso evolutivo, como una explosión. Y esto es lo que precisamente está diciendo Job. Dios en su palabra está diciendo que Él gobierna esta creación y que ha establecido leyes que sirven para sustentar y mantener esta creación tal para la cual Dios la diseñó. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? O sea, ¿quién le puso leyes que no pudieran pasar? ¿Sobre qué leyes está fundado, hermanos, la tierra girando ahí en el universo, sin que nada la sostenga? Las leyes, hermanos, de la naturaleza exigen que exista alguien que las gobierne y que las mantenga de tal forma que no pueden ser el producto de la casualidad o el azar. Y eso es lo que dice Jeremías. Note nuevamente el versículo 33 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, Jeremías 33, 25. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no hubiere puesto las leyes del cielo y de la tierra, esto no pasaría. Pero como lo hice, Dios está, hermanos, asegurándonos que Él es el encargado. Él es el origen de que la naturaleza, hermanos, obedezca a leyes
que Él diseñó para el propósito por el cual Él creó esta creación. Piensa, hermanos, todas las leyes que la naturaleza sigue, hermanos, y se dará cuenta que tienen que estar gobernadas por alguien que dictamina el curso que deben de seguir. En su escrito de teología, el teólogo Charles Hodge ofrece un punto a considerar sobre esta evidencia de la existencia de Dios en la naturaleza. Cito lo que él dijo en su teología sistemática. Dice él: a través de este vasto universo impera el orden. En medio de una variedad sin fin hay unidad. Las mismas leyes de la gravedad, de la óptica y de la termodinámica prevalecen en todas partes. La confusión y el desorden son el resultado uniforme del azar o de fuerzas operando a ciegas. El orden es la segura indicación de una mente. ¿Y qué mente? ¿Qué sabiduría? ¿Qué poder y qué beneficencia son las que se exhiben en nuestro vasto universo? La naturaleza, hermanos, sigue leyes que no pueden tener otra explicación que obedecen los designios de un creador que diseñó con el propósito que mantuvieran el orden, que mantuvieran la armonía, que mantuvieran los beneficios por los cuales fueron establecidas. Y cuando entremos en detalle en cada una de esas leyes, se dará cuenta que no hay otra explicación, hermanos. Dios existe porque la naturaleza obedece a leyes que solamente pudieron venir de una mente tan inteligente, de una mente tan inmensa como la de nuestro Creador. En el libro de las respuestas, el astrónomo Jason Lisle comenta esto sobre nuevamente el hecho de que la naturaleza obedece a leyes, hermanos, que no tienen otra explicación que solo Dios las pudo haber hecho. Él dice esto: todo lo que hay en el universo, cada planeta y animal, cada piedra, cada átomo y rayo de luz, está regido por una ley a la cual están sujetos. El ateo es incapaz de explicar el estado del orden lógico del universo. ¿Por qué debería el universo respetar leyes establecidas si no existe un dador de leyes? Las leyes naturales están en perfecta sincronía con la creación bíblica. Estas leyes describen la manera que Dios hace cumplir su voluntad en el universo. Y estas no son cualquier tipo de personas, hermanos. Estos son hombres que han estudiado y que han analizado, hermanos, la naturaleza en todos sus aspectos, en todas sus áreas. Y se asombran al ver, hermanos, cómo la naturaleza se rige por ciertas leyes que no hay explicación a menos que confirmemos la existencia de un Dios tal como lo describe en las Escrituras. Pensemos por un momento, hermanos, el ciclo hidrológico, por ejemplo. Llueve y no llueve. Y llueve en ciertas estaciones y en ciertas no. ¿Por qué no llueve en otras estaciones? ¿Cómo podemos explicar que fue el azar o la casualidad que establecieron esas leyes de la naturaleza para que el mundo tenga el suministro de agua que necesita? ¿No todo el año llueve? ¿Por qué no? Si la naturaleza manda, ¿por qué no la naturaleza dice? Si ella es la madre, ¿por qué no manda que llueva todos los días, en todos los años y en todo el tiempo? ¿Sabe por qué? Se inundaría este planeta, hermano. Pero alguien dijo: no hay tal cosa. Usted nada más va a derramar agua cuando yo diga que derrame agua. O sea, el padre mandó a la madre, no la madre al padre. No, si queremos ser sarcásticos. Porque es muy común decir: oh, la madre naturaleza. Hay que cuidar la madre naturaleza. Bueno, en este caso, hermanos, es el padre quien manda a la madre. Y el padre le dijo a la madre: tienes que cumplir este ciclo hidrológico. Tienes que cumplir estas estaciones del año a la perfección. Y no hay más que hacer. Y eso lo confirma la Biblia, hermanos. Es Dios y solamente Dios el que decretó leyes naturales que cumplan con su propósito, con las que las diseñó.
Las lluvias, hermanos, es una evidencia de que hay alguien que gobierna el universo, que hay alguien que estableció leyes sobre la naturaleza para que cumplan el propósito de suministrar agua a este mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a la sociedad religiosa e idólatra de Listra. ¿Se acuerda cuando Pablo estuvo en Listra? Dice la Biblia que Pablo llegó aquí y sanó a una persona. Creo que a un cojo de nacimiento, parece que dice allí en Hechos capítulo 14. Y toda la gente de Listra, como era pagana, y era idólatra, y era religiosa, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Y empezaron a ofrecerles sacrificios. Y Pablo dice, no. Nosotros no somos dioses, somos personas como ustedes y como las demás. Pero mire lo que les dice en cuanto al testimonio del gobierno de Dios sobre la naturaleza. En Hechos capítulo 14, en el versículo 15 al 17, cuando ellos vieron que estos listranos, o la sociedad de los habitantes de Listra, querían ofrecerles, hermanos, sacrificios, Pablo les dice, hermanos, que las leyes de la naturaleza son un testimonio contundente de la existencia de Dios. Note lo que dice en el versículo 14. Hechos capítulo 14, versículo 15 al 17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Mire lo que dice, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En estas edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, Dios hace que llueva, pero no que llueva todo el tiempo, porque si no habría tiempos fructíferos. ¿Qué tiene que pasar, hermanos, antes de que haya buenas cosechas? Una buena lluvia. Pero no habría manera, hermanos, si la naturaleza por sí sola dejara llover. ¿Qué? ¿La naturaleza tiene inteligencia? ¿Los objetos tienen inteligencia, hermano? ¿Ha visto a un burro hablar, hermano? Yo sí. Yo no lo he visto, pero lo he oído. ¿Usted no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿De veras? ¿Lo puede probar? Exactamente. Un burro habló, hermano. Y si un burro habló, imagínense lo que un ser humano puede hacer, hermano. Todo lo que hay en el universo, hermanos, cada planeta y animal, cada piedra, cada átomo y rayo de luz está regido por una ley, la cual están sujetos. ¿Sujetos a quién? ¿A la evolución? ¿Es la naturaleza por sí sola la que provoca la lluvia, hermanos? ¿La que provoca los tiempos fructíferos? Como dice este astrónomo, hermanos, ni siquiera los ateos pueden explicar cómo es que hay tanta inteligencia en todo lo que sucede en la naturaleza. No pueden explicar. El gran filósofo Cicerón decía en cuanto a esto, es tan importante que en un mundo ordenado pueda ser constituido por una concurrencia fortuita de átomos que como que un libro quede redactado echando letras al azar. La naturaleza jamás ha dado evidencias de funcionar al azar. Hay algo por encima de ella que la gobierna y le ordena funcionar para cumplir con el propósito con que todo fue creado. Usted, hermanos, ¿ha visto a un libro por sí solo estructurar sus páginas, sus párrafos, su contenido? Es absurdo. Eso es lo que dice Cicerón. Es tan imposible que en un mundo ordenado pueda ser constituido por una concurrencia fortuita de átomos como que un libro quede redactado echando letras al azar. No hay tal cosa, hermano.
Y tampoco la naturaleza. La naturaleza, hermanos, no es el agente, no es la encargada, hermanos, de establecer sus propias leyes y que suceda así. No hay tal cosa. La naturaleza es un medio, hermanos. No es el origen de las cosas. No es la madre naturaleza, pues. La naturaleza, hermanos, está sujeta a Dios. Sus leyes no han sido el producto de ella misma, sino que de aquel que sustenta todo con la palabra de su poder. Friedrich Trendelenburg, un filósofo alemán que propuso la filosofía que dominó la concepción orgánica del mundo, que tenía como modelo la filosofía de Aristóteles, tras considerar lo que dijo Cicerón acerca de que tiene que haber inteligencia en la naturaleza que la gobierna, él dice esto: quizás sea más difícil suponer que por una ciega combinación de la naturaleza de elementos y de las fuerzas químicas que se formara siquiera uno de los órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, el ojo, tan claro, agudo y perceptor, y mucho menos la armonía unión de los y mucho menos la armónica unión de órganos que constituyeran el cuerpo, que el que fue un libro fuera hecho al azar, echando tipos sueltos al azar. Los científicos, hermanos, y sobre todo, hermanos, los hombres que han estudiado, hermanos, la estructura molecular del ser humano, se dan cuenta, hermanos, que hay tanta complejidad y que el orden con la que funcionan, hermanos, no tuvo que haber sido algo que pudo venir de la casualidad. Tuvo que haber alguien, o tiene que haber alguien, hermanos, que las ha diseñado y que las mantiene de esa manera, y que la naturaleza, hermanos, solamente sigue su curso. Hermanos, hay leyes que hay en la naturaleza que no se pueden dar por sí mismas. Y Dios estableció las leyes de la naturaleza para que se cumplieran perfectamente con su función y de esta manera sustentar este universo y esta creación. Piense, ¿por qué la naturaleza no cambia sus funciones, hermano? Porque hasta que usted y yo sabemos, y aún los científicos, hermanos, saben, todo se originó con la vida. Pero ¿quién originó la vida? Y desde ese momento nunca ha cambiado. Aunque ha habido argumentos, hermanos, de que hay diferentes, por ejemplo, fíjese bien, por ejemplo, ¿hay diferentes tipos de perros, sí o no? Sí. Pero siempre han sido perros. Los perros nunca han dado caballos, o burros, o aves. ¿Por qué? Porque así fueron constituidos por Dios. Y la naturaleza no produce vida, hermano, solo la reproduce. ¿Por qué no ha habido otro género de seres humanos? Solamente hay hombre y mujer. ¿Sí o no? Hasta ahorita yo no he conocido otro género de hombre y mujer, solamente esos. ¿Por qué? Porque Dios dice que nada más iba a haber hombre y mujer. Y dejó eso establecido. Y cuando uno nace hombre o nace mujer. Que se hace otra cosa es distinto. ¿Verdad? Eso es muy distinto. Pero piensa, hermano. Las guayabas siempre van a dar guayabas. Nunca van a dar mangos. Está establecido. Alguien le dio esa información. Y así sucede desde el tiempo que se conocen que hay guayabas. Entonces, lo que vemos, hermanos, es que las estaciones del año, los géneros humanos, los géneros de animales, de vegetales, las leyes de la gravedad, y etcétera, etcétera, se rigen, hermanos, y son determinadas porque hay alguien que las está gobernando y les está diciendo de esta manera, o les ha dicho de esta manera, tienen que funcionar. Porque la naturaleza por sí misma no puede.
Aún los científicos que se oponen, hermanos, a la teoría de la creación, o sea, de que Dios creó todo, tienen dificultades en explicar por qué la naturaleza obedece esas leyes y no se sale de ellas. Todo lo contrario, hermanos. Entre más analizan cómo es la complejidad de la vida y de las leyes de la naturaleza, hermanos, obviamente se convencen más que tiene que haber alguien que gobierna estas leyes. Ahora, se han propuesto, hermanos, 6 leyes que la naturaleza obedece y que solamente se pueden explicar con la existencia de Dios. 6 leyes que la naturaleza obedece y que solamente se pueden explicar con la existencia de Dios. Solo las voy a enumerar. No sé si me gustaría ir por cada una de ellas, pero nada más es una idea para que usted vea lo que los científicos, matemáticos, astrónomos, biólogos, químicos y arqueólogos y doctores y filósofos, toda esta gama de hombres se han dado cuenta. 6 leyes que la naturaleza sigue, obedece. Primero, la ley de la vida, o lo que se conoce como la biogénesis, la ley de la vida. Segundo, las leyes de la química. Tanto en las leyes de la vida, hermanos, como en las leyes de la química, hay ciertas funciones en la naturaleza, hermanos, que no pueden ser explicadas a menos que haya alguien que las esté gobernando y las haya establecido y demande de ellos una constante. Están, en tercer lugar, las leyes de Kepler, o lo que se conoce como el movimiento de los planetas. Y uno sabe eso, ¿no? Uno inclusive en cualquier momento ha escuchado de que los planetas, hermanos, se mueven con una exactitud y están en un lugar tan exacto, tan perfecto, que un movimiento, hermanos, por milimétrico que sea, crearía una catástrofe, hermanos, en este universo. O sea, pero ahí están, no se mueven, siguen existiendo, hermanos, siguen moviéndose tal como Dios las constituyó. Están también, por supuesto, las leyes de la física, que son leyes, hermanos, que han asombrado a los científicos, hermanos, de ver cómo estas leyes apuntan a Dios. También están las leyes de la matemática. No hay otra manera, hermanos, cuando usted estudia, hermanos, algunas de estas leyes de las matemáticas, hermanos, se da cuenta de que la naturaleza sigue, hermanos, leyes matemáticamente hablando, con una exactitud, hermanos, con una perfección increíble. Quizás le pueda dar un par de ejemplos solamente porque yo no soy un experto en las matemáticas, soy muy malo para las matemáticas, pero hay hombres que sí la han entendido muy bien y nos pueden dar ejemplos de ello. Y por último, las leyes de la lógica. Entonces, la ley de la vida, las leyes de la química, las leyes de Kepler, las leyes de la física, las leyes de la matemática y las leyes de la lógica son propuestas, hermanos, que se han dado para confirmar, hermanos, la existencia de Dios y de ver cómo, hermanos, la naturaleza está sujeta a un creador, hermanos, que no puede diseñarse o no pudo diseñarse a sí mismo o no pudo controlarse a sí mismo. Entonces, en lo que me queda de estos minutos, hermanos, quisiera que empecemos a explorar la primera, las leyes de la vida o la ley de la vida. La naturaleza, hermanos, sigue leyes que se han encontrado en la vida o la biogénesis, como se conoce esta ley, hermanos, que son increíbles. Increíble. Y cuando uno lee todos los descubrimientos que se han hecho, hermanos, en cuanto a esto, uno sí se queda sorprendido, hermanos, de ver con cuánta exactitud y con cuánta perfección, hermanos, la vida se puede dar. Y que la naturaleza solamente sigue el curso, hermanos, de esa función que se le ha dado. Esa ley, de manera simple, hermanos, por supuesto, yo no soy experto en ninguna de estas materias y
no pretendo serlo, pero quiero que al menos en nuestra intelecto podamos asimilar algo de ello. Esta ley dice que la vida siempre proviene de otro organismo con vida. ¿Eso qué prueba, hermanos? ¿Eso qué prueba? Prueba que la vida no comenzó de la nada, hermano. Prueba que la vida no comenzó de la nada, que no fue la naturaleza la que creó vida. La naturaleza nada más funciona en virtud de lo que ya había, que era vida. La vida siempre proviene de otro organismo con vida. Si uno se remonta a lo más, como dicen los evolucionistas, a lo más del pasado, a millones y millones, donde existían organismos, microorganismos supuestamente vivos, y que de eso se generó otros organismos que se juntaron con otros organismos, y de así, esa manera llegó a haber vida en el sentido de movimiento de plantas, animales y el hombre también. El asunto es que creó ese primer microorganismo de vida para que pudiera existir vida. En otras palabras, todo efecto tiene su causa. Entonces, ¿quién fue la primera causa de esa vida? ¿Quién originó esa primera vida? Cuando estuve en Francia, tuve la oportunidad, hermanos, de visitar la casa de Louis Pasteur. ¿Sí sabe quién es Louis Pasteur, verdad? Este francés químico, hermanos, descubrió la medicina o la vacuna para la rabia y el anthrax. Y este hombre, hermanos, hizo un descubrimiento increíble. Y el descubrimiento que él hizo fue que se dio cuenta, hermanos, que estudiando, hermanos, las partículas, las moléculas, se dio cuenta, hermanos, que la vida no se puede generar por sí sola. Que hay microorganismos que están vivos, que solamente vienen porque otros estuvieron vivos. Este famoso biólogo, creador de la cura contra la rabia y el anthrax, además de crear la teoría de la biogénesis o la ley básica de la biología, dijo esto sobre la absurda idea que la vida proviene de la nada. Louis Pasteur dijo: todo organismo vivo procede de un organismo vivo. La generación espontánea es un sueño, dice ahí, perdón, no se alcanzó a cubrir. Es un sueño. Otra vez, pues. ¿Qué pasó, hermano Carlos? No me mueva ahí. Todo organismo vivo procede de un organismo vivo y la generación espontánea es un sueño. En otras palabras, hermanos, nada más nada es algo. 0 más 0 no es 1, hermanos. No puede existir vida sin antes haber vida. No hay manera. Y en la casa de Pasteur, hermanos, tienen documentos, hermanos, que avalan todas sus investigaciones. Y uno de esos documentos habla, hermanos, sobre el estudio que Pasteur hizo acerca de esto, derribando, hermanos, todos aquellos argumentos que creían que la vida comenzaba por medio de microorganismos que existían millones y millones de años atrás. Pero dijeron, ¿cómo esos microorganismos llegaron a tener vida? ¿Cómo? No hay manera. Los elementos supuestamente que surgieron a través de esta explosión o de la teoría que se conoce como la teoría del Big Bang, no crearon vida. No crearon vida. El creacionista Ken Ham comenta esto en una charla de la Universidad de Loyola sobre la existencia de Dios. Dice él esto: desde entonces hemos visto que esta ley es universal, o sea, hablando de lo que Pasteur descubrió, sin excepciones conocidas. Los evolucionistas creen que la vida, al menos en una vez, se formó espontáneamente de químicos sin vida, pero esto es inconsistente con la ley de la biogénesis. La verdadera ciencia confirma la
vida. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es verdad. Porque eso es una prueba evidente, hermanos, de la existencia de Dios. Porque la Biblia confirma, hermanos, que el primer origen de la vida lo dio Dios. No surgió espontáneamente, surgió milagrosamente, poderosamente, divinamente. Dios fue el primero que originó vida y a partir de eso pudo haber vida. A partir de toda la vida que Dios dio en la creación es que pudo existir la vida. Eso es lo que dice el Señor en Génesis capítulo 1, ¿se acuerda? Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 10. El primer libro de la Biblia, hermanos, habla sobre que la vida vino porque Dios originó la vida y a partir de eso pudo haber vida. No pudo haber vida, hermanos, sin que hubiera vida. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y desde ese entonces, hermano, las plantas se reproducen. La naturaleza solamente cumple su función, porque hubo microorganismos que Dios crió en un solo instante y empezaron a ¿qué? A dar vida. Y dice según su género. Y según su género significa que de acuerdo a lo que Dios estableció en la naturaleza, aguacates iban a dar aguacates, naranjas iban a dar naranjas, peras iban a dar manzanas. No, ¿verdad? O ya sean peras o manzanas. El asunto es el que, hermanos, vida no pudo haber a menos que Dios la creara. Y eso es lo que descubrió Pasteur. No puede haber vida sin que haya visto vida previa, hermanos. Nada se origina, hermanos, por sí solo. La naturaleza no produce vida por sí misma. La naturaleza solo sigue el curso que se le ha ordenado. No produce nueva vida, hermanos. ¿Qué es lo que dicen aquellos que creen en la selección natural? ¿Verdad? Que microorganismos se juntan y producen otro diferente género de vida. Pero el problema es, ¿dónde surgió esa vida? La naturaleza, hermanos, solo reproduce lo que ya existía, la vida que existía. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerda lo que dice Juan acerca de el poder creador de Jesucristo? Mire lo que dice Juan, hermanos, acerca del poder creador de Jesucristo, dando a la naturaleza o dando a la vida, hermanos, vida, o a los elementos vida. Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 4 quizá vale la pena leer. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, hablando Dios de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Confirmando la divinidad de Cristo. Y mire lo que dice: todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, no habría vida, hermanos. Los microorganismos no llegaron a tener vida porque tuvo que haber vida antes para crear esos microorganismos con vida. Y los científicos no pueden explicar cómo los primeros microorganismos que produjeron vida tuvieron vida. ¿Quién les dio vida? ¿Cómo tuvieron los elementos necesarios para tener vida? A menos que nosotros creamos y confirmemos que dice la Biblia que todas las cosas fueron por Él fueron hechas, hablando de Cristo como creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, bios, que es por eso que se llama esta ley la ley de la biogénesis. Bio de vida y génesis de, o génesis de comienzo. Por eso se llama el libro de Génesis, ¿verdad? El libro de los comienzos. El comienzo de la vida. La naturaleza no produce vida, hermano.
Muchos movimientos ambientalistas, ¿verdad?, creen que la naturaleza produce la vida y por eso hay que cuidar tanto la naturaleza. Estamos matando la naturaleza, dice. La naturaleza, hermanos, no da vida, solo la reproduce, pero eso siempre y cuando Dios haya establecido leyes que la gobiernen. El teólogo Louis Berford comenta sobre la idea errada de creer en una idea que la vida sugiere de la espontaneidad. Él dice esto: algunos evolucionistas creen en la eternidad de la materia, o sea que siempre hubo vida. Hace millones y millones y millones y millones de años hubo vida. Lo que no saben es cómo esa vida llegó a ser vida, o cómo llegó a tener vida esos microorganismos. Pero bueno, dice, y atribuyen el origen de la vida a la generación espontánea. Pero la creencia en la eternidad de la materia es no solo decidentemente anticristiana y hasta atea, sino que generalmente también está descreditada. Además, se ha venido haciendo cada vez más claro que la materia ciega o la energía no pudo ser el origen de la vida y de la personalidad, ni la inteligencia y el libre albedrío. Y la idea de la generación espontánea es una pura hipótesis, no solo sin comprobación, sino también prácticamente gastada. Mire, hermanos, en todo ser viviente, plantas, animales y seres humanos y organismos, microorganismos existentes en el cuerpo humano, en todos ellos Dios, hermanos, ha colocado algo que los científicos han llegado a descubrir, que es el ADN, que es la estructura molecular encargada, hermanos, de toda la información necesaria para que una flor de otra flor idéntica en cuanto a su estructura, no en cuanto a su apariencia. Puede haber una variación. Por ejemplo, hay diferentes colores de rosas, ¿sí o no? Las mujeres saben eso. Bueno, pastor, yo nada más conozco una o que solamente me regalan de esas. Yo, pastor, ni las conozco, no me regalan. Pero bueno, ahora, si usted siembra semillas de rosa, hermano, no le van a salir cempasúchiles. No le van a salir girasoles. ¿Qué le van a salir? Rosas. Y normalmente las rosas amarillas, si son rosas amarillas, van a dar rosas amarillas. Y si son rojas, van a dar rosas rojas. ¿Dónde está la variación? Bueno, se puede manejar la variación, pero ¿sabe qué? Siempre van a ser rosas. Ningún científico puede crear un girasol de una rosa. ¿Sabe por qué? Porque el código genético, o sea, el ADN, tiene esa información y no va a cambiar. ¿Sabe por qué el hombre siempre va a crear otro ser humano? ¿Sabe por qué? Bueno, puede que varíen. Y varían mucho, hermano. Pero siempre van a ser otros seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, codificó todo y la naturaleza no puede alterar nada. Pastor, ¿pero qué cuando nace un niño deforme? Bueno, eso es una alteración que viene por diferentes otros elementos. Pero aún los niños o las personas que nacen deformes siguen siendo seres humanos. Nunca he visto a una mujer dar a luz a un caballo o a un conejo. ¿Por qué no? Si la naturaleza manda. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dice Génesis? Que produzca
la tierra, animales, plantas, según su ¿qué? Su género. Y la naturaleza no se va a salir de ahí. ¿Por qué no se ha salido la naturaleza de ahí? Porque hay alguien que está encargado de las leyes de la biogénesis, o sea, de las leyes de la vida. Y no va a cambiar, hermano. ¿Y cuál es la explicación para ello, hermano? Que hay, hermanos, un legislador que mantiene en la naturaleza esas leyes. Por lo tanto, la naturaleza, como una creación de Dios, que obedece a las leyes que Dios ha diseñado, que Dios ha propuesto, y nada más. No va a cambiar. Y hermanos, para nosotros eso es muy, pero muy alentador. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hermanos, es algo maravilloso, pero solamente cuando nosotros reconocemos que esa naturaleza es un reflejo del poder creador de Dios, de la inteligencia y la sabiduría de nuestro Creador. Y que todo, hermanos, lo que hay en el universo, lo que hay en esta creación, hermanos, es un reflejo de la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor y pedir su bendición. Padre Celestial, muchas gracias otra vez por iluminarnos, Señor, y ayudarnos, Padre, a cada día poder comprender mejor, confirmar, Señor, que tú existes, Señor, mi Dios, y que estás a cargo de tu creación. Que no las has dejado, Señor, abandonada, como dicen los panteístas, Señor, que solo le diste cuerdas y ya la has dejado, Señor, a su suerte, al azar, Señor, sino que tú sigues teniendo un control absoluto, un gobierno, Señor, perfecto, y que esta creación obedece a esas leyes, a esos términos, a esos límites que tú les has establecido. Padre, sabemos que este universo existe y se sustenta solamente, mi Dios, porque tú lo has diseñado de esta manera. Y esta, Señor, es una evidencia, Padre Celestial, de tu existencia. Esto no solamente nos sirve como información, sino como un paso de responsabilidad, Señor, porque si creemos que tú existes y nos das beneficios, Señor, también nos has dado responsabilidades. Señor, a medida que nos convenzamos cada vez más de tu existencia, Señor, que eso se convierta, Señor, en acciones y actitudes que honren y que glorifiquen tu nombre. Que, Padre, la creación sea una manera en la cual, Padre, podamos ver las evidencias de tu existencia, y eso nos conlleve, Señor, a vivir vidas agradables, santas, honrosas, Señor, para ti. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, a nuestros hermanos que nos escuchan a través de nuestra radio, damos gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que estén aquí para nuestra próxima edición, para seguir explorando este tema sobre la existencia de Dios y las evidencias que hay sobre la existencia de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima edición.